fue miembro fundador de la Escuela de Caracas, una segunda generación de artistas muy ligada a los miembros del Círculo de Bellas Artes. En la mayoría de los casos prosiguió por esa vía, abriéndola aún más y enriqueciéndola con distintos enfoques y matices. Lo que hay de ellos en común es su vocación paisajística, sobre todo el hecho de insistir en la iconografía del Ávila y sus alrededores. Golding ha sido llamado el más barroco de los pintores de la Escuela de Caracas. Sobre él ha escrito Juan Calzadilla. Un empaste nervioso da forma a la estructura del cuadro, marcando los arabescos y remolinos de las masas de vegetación que una brisa continua agita, siguiendo un ritmo de líneas ondulantes que dan al paisaje de Golding un aspecto muy característico. Una cosa que me llama muchísimo la atención es la luz y la humedad. Él refleja la humedad en una playa que prácticamente tú sientes la humedad. Tú sientes aquella humedad que estás viendo en un cuadro. La otra fue con unos cocoteros. La humedad se ve perfectamente. Esa pasión que lo embargaba, esa emoción que se volcaba al paisaje, en numerosos hogares es frecuente ver una obra de Tomás Golding. Entrar y encontrarse con una quema, con unos platanales, con un detalle de las olas rompiendo en un arrecife de Macuto. De modo que es un artista pero tan destacado, en donde ese legado del cual podríamos hablar es precisamente esa pasión, vale la repetición o reiterar ello, o sea, ser reiterativo, la pasión que sentía por el paisaje, el color en Venezuela. Tomás Golding era generoso, una generosidad. En algunas oportunidades hacíamos sesiones de pintura en mi casa y él tenía un grupo de alumnos que siempre estaban con él pintando los paisajes que se hacían o las flores que se tomaban, y todo el mundo se instalaba en el objeto que se iba a pintar y él recorría conmigo mi casa a ver las obras que yo tenía de otros artistas. Siempre fue generoso, siempre buscaba el lado bueno que le veía y el aporte que estaba haciendo ese artista en su obra que estaba presentando. Era un tipo verdaderamente generoso porque siempre tuvo alumnos. En ellos no tenía dudas de enseñarle, de decirle cómo era que se podía pintar, cómo hacía eso. Era extremadamente generoso y fue generoso conmigo también, preocupado por mí. Sí, me llamaba permanentemente: ¿cómo están las cosas? ¿Cómo te ha ido? ¿Está bien? Bueno, era increíble esa cosa. Fue un cariño que fuimos desarrollando, aunque no era mi familia, era familia de mi esposa, pero nos fuimos queriendo muchísimo. Yo entré en su familia. Uno de los sueños de mi padre fue que yo me quedara toda la vida pintando al lado de él. Y una vez llegando de la Universidad Católica, porque me habían aceptado en comunicación social, le comenté: papi, me aceptaron en la Escuela de Comunicación Social. Y a mi papá se le salieron las lágrimas. Yo le decía: ¿pero por qué estás triste si voy a estudiar comunicación? Me dijo: hija, porque una de las cosas que yo más deseaba es que te quedaras conmigo pintando y yo te pudiera enseñar todo lo que yo sabía. Y la verdad que eso me entristeció bastante porque me lo dijo con mucho sentimiento. Pero bueno, después igual estudié en mi carrera y sin embargo también iba a casa de mi papá a pintar y a compartir mucho con él. En cierta oportunidad, el maestro dijo al referirse a determinados movimientos pictóricos modernos: algunas de esas escuelas son la resultante de un mecanismo intelectual más que la emoción artística. Nadie mejor que el artista, en quien el arte es congénito, puede medir y pesar con más delicadeza y precisión el contenido espiritual del mismo arte. Nadie mejor que este insigne maestro, consagrado a la naturaleza, primera fuente del arte, puede juzgar con equidad las inagotables proyecciones del arte sobre el espíritu. Tomás Golding era un genio de la pintura, para la pintura. Y yo creo que la genialidad está en el cerebro. La genialidad
no lo consigues en la universidad, no lo consigues trabajando fuerte para ello, sino naces con ello. Ese hombre nació con esa virtud. Eso me encanta de la obra de él. Y viéndolas en las galerías, las obras, me he dado cuenta que era tremendo pintor. Casi diría yo que mi segundo papá, porque mi papá me enseñó y me crió y me enseñó todo, pero después Gordy ha sido para mí como un segundo padre. Amiguísimo, nos hicimos compadres. Ahí este cuadro está dedicado a un aniversario de nosotros. Nos entendíamos muy bien con su esposa y la esposa mía. Y eso, hasta que se murieron, fue una belleza de unión. Para mí es un señor pintor, pues, y como persona no se diga. Bueno, como padre para mí fue excelente, antes como padre fue muy consentidor, yo fui la única hembra, imagínate tú, éramos 3 hermanos y yo fui como él decía, la maraquita de la familia. Por supuesto me consentía demasiado y la relación que yo tuve con él como padre fue excelente, pero antes que padre, él fue mi maestro. La pasamos siempre juntos, además de un montón de personas que estaban en la casa, porque mi papá era muy bohemio y siempre había mucha gente en la casa. Entonces como padre fue excelente y como maestro, imagínate tú, mi mejor maestro. Es muy importante, pues sobre todo para estas generaciones, en donde tenemos otro tipo de arte, otra lectura del arte, un arte contemporáneo, donde hay un arte conceptual, hay grafismos, pues hacer un reconocimiento, dando muestras de buena parte de su trabajo, en donde hay esa mirada hacia el paisaje, parte del retrato, incluso la época final, por así decirlo, realizó algunos bodegones, naturalezas muertas. Entonces, hacer una especie de obra de exposición antológica que resalte la importancia de un artista como él, que siempre estuvo en la pintura, rodeado de numerosas personas en quienes incidió como maestro y que en Venezuela para el momento se le conocía, pues era común y frecuente escuchar que era como el maestro del impresionismo aquí en Venezuela. Tomás Goldie es un artista histórico. Verdaderamente él ha pintado todos los sitios de Venezuela con una gran luminosidad característica de todas cosas. Y estamos obligados, creo, que a preservar la historia. Mucha gente joven, de 20, 30 años, parece mentira, no conoce a Tomás Goldie. No han podido vivir las vivencias que él vivió o lo que se presentaron. Cada día tenemos menos exposiciones en el país de arte de paisaje, entonces, pero eso existió y eso está ahí. Ocupó un espacio importante en esa época de que él vivió y es bueno recordarlo siempre. Nosotros y todos los países están en su necesidad de recordar su historia.